en 102.9 Gospel FM Gospel. El intendente Juan Manuel Llamosas, junto al secretario de Obras Públicas Martín Cantoro, supervisaron los trabajos de repavimentación de la calle Maipú al 3000. Estas obras se complementan con las ya realizadas en el sector sur, como el pavimento, cordón cuneta, desagües, plazas y parques. Seguimos trabajando juntos para que cada vecino y vecina de la ciudad encuentre su lugar cada día mejor. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Servicio de enfermería a las 24 horas. Atención de pacientes en internación domiciliaria y ambulatorios. Amplia experiencia comprobada. Manejo de aparatología de pacientes críticos. Cuidados y medicación en general. Consultas al 3584 30 73 25. Licenciada en Enfermería, Adela Palma. Servicio de enfermería las 24 horas. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. El día se fue en un coche blanco. Mañana vendrá un día nuevo. 30 grados en la ciudad de Río Cuarto, estamos con calorcito, con veranito que no va a durar tanto, no nos emocionemos demasiado, se va a ir terminando prontamente, de hecho para mañana no va a ser tan veranito, para el miércoles muchísimo menos todavía. Ahora estamos escuchando a Andrés Calamaro, pero vamos a hablar de Charly García. Le vamos a dar la bienvenida primero a Fran del Corro. Buenas tardes, bienvenido una vez más. Buenas tardes, ¿cómo andan? Nobleza obliga. Felicitar a los hinchas de Boca. Yo lo único que voy a decir es que este no es un programa deportivo, no es un programa de fútbol, así que tratamos de evitar estos comentarios, pero bueno, sí, por favor, ¿a quién felicita? Y bueno, también festejar un día más, pasado el cumple de Charly. El cumple de Charly García. ¿Yo puedo decir algo con respecto al cumple de Charly García? Lo dije hoy más temprano igualmente, pero bueno, te quiero poner en conocimiento a Fran también de que nadie se acuerda del cumple de Federico Moura, que es el mismo día, el ex vocalista de Virus, lamentablemente fallecido en el año 88. Así es. A mí me gusta celebrarlos a los dos, por eso lo digo. Bueno, y habrá algunos que habrán tenido festejo por dos. No es mi caso. No es su caso. Bueno, el de casi nadie, El de casi nadie. Nobleza obliga, ¿qué le vamos a hacer? ¿Le parece bien que River le haya ganado a Racing? Y vamos a la columna. Vamos a la columna, bueno. vamos a la columna entonces. Charly García, hoy es Oíd Mortales, el grito sagrado del tango, del folclore, de nuestro rock y otras yerbas. Claro, un popurrí, en realidad por una ubicación geográfica, e incluso hasta por la temperatura que hace, tendríamos que hablar del cuarteto. Estamos en tierra cordobesa. Pero yo traje 3 géneros que... El cuarteto también, digamos, un género muy popular, pero elegí estos 3 que es en los que por ahí me muevo mejor. Bien. El tango, el folclore y el no rock. Sabe bailar cuarteto Fran del Corro. No sé. Tampoco lo consumo demasiado. Ah, bueno. Así que... Pero bueno, no. Me sorprende no sé bailar ningún género. Pero me sorprende porque los cordobeses normalmente, si bien quizá consumen otro tipo de música, es como que el cuarteto siempre está presente, ¿no? Como que es el autóctono. Claro, el problema es que yo soy... Cierto, que usted no es cordobés. Es verdad. Ahí está el tema. No dije nada. No, y lo primero por ahí conversar es... esta cuestión de la música nacional, ya partir, digamos, aclarando, yo entiendo por nacional, por música nacional, lo que se ejecuta, lo que se toca en estas latitudes. No lo circunscribo a lo que ha sido originado o creado, ¿no? A lo Made in Argentina. Claro. Porque si no, habría que circunscribirse seguramente a algunos pocos ritmos folclóricos. ¿Bien? Exactamente, sí. Hasta el tango nos queda ahí medio flojo de papeles, de identidad, ¿no? Y el rock sin dudas. Y el rock ni hablar, despejado. Entonces, habría que ver, o lo que a mí me gustaría empezar conversando es
las innovaciones que ha habido. O sea, como este doble juego entre lo tradicional, e incluso en estos géneros que han sido por ahí más contestatarios, más rebeldes, pero como todo se ha ido formando una especie de canon, y empezar por el tango, entre comillas, versus Piazzolla, que fue una gran... Un resistido del tango. Total, ¿no? Hasta casi un expulsado. De alguna manera sí. ¿No? Eso, a mí me llama la atención estos genios musicales que logran condensar, ¿no? Piazzolla, digamos, cuando fue a vivir a Estados Unidos, aprendió música clásica, aprendió a tocar el bandoneón, pero trajo la música clásica y el jazz como dos vertientes. Después siguió estudiando música clásica, pero como el tipo, el padre, la madre, o sea, su hogar le alimentó esa raíz argentina musical, ¿bien? No otra cosa, al menos Piazzolla no hizo profesión de político, de ideología en ese sentido, y cómo eso permitió que un tipo, de nuevo, condensara todos esos géneros, asentado en el tango, y cuando llegó acá dijo, yo amo el tango, pero cuando empezó a tocar, le dijeron, no, muchacho. Nadie amaba a Piazzolla. Claro, vos estás tocando otra cosa. Pero él innova algo, o sea, particularmente, seguramente muchos ya saben, pero el cambio fundamental, además del compás, bien, de hacer un cambiecito ahí en el compás, es, al tango lo vamos a escuchar. Bien, los que quieran bailar, perfecto. Ahora vamos a bailar nosotros con los instrumentos y vamos a escuchar la música. Y ese fue un cambio sustancial en relación al otro género. Y eso, en la época que generaba un montón de resistencia, de insultos, de peleas, ¿qué pasa en la música? En esto, que más que nacional habría que decir, bueno, la música popular, que hoy podemos escuchar tranquilamente la comparsita, el choclo y Adiós Nonino, y es tango para nosotros, que ya sorteamos esa grieta, y sin embargo en esa época, y quizás algún rezagado quede, que diga, es muy probable, esto no es tango, ¿no? Pero que incluso hoy sigue habiendo, hay en algunos lugares, se vuelven a plantear estos esquemas de orquesta típica, que es muy interesante, con algunas innovaciones, bien, pienso en bajo fondo, que es como otra vuelta de rosca en relación a lo sí, que digamos que de alguna manera modernizar la música del tango. A mí lo que me llama mucho la atención es que con Piazzolla sucedió algo muy particular con Adiós Nonino, a pesar de no ser considerado él como un músico de tango, que Aníbal Troilo decía que Adiós Nonino era una copia de Responso, que para mí no se parecen demasiado, me gustan ambas, pero bueno, estaban diciendo que no era una persona que hiciera tango, pero asimismo decían que robaba las canciones de los demás, algo que sería un tanto extraño teniendo en cuenta que para ellos él era de otro palo. Sí, uno lo escucha y hay muchas cosas de jazz, que por ahí es un género que se toca muchísimo en Argentina. Bueno, acá en Córdoba capital hay un conservatorio donde la matriz es jazz, pero bueno, él incorpora un montón de cosas. Y lo que a mí me llama la atención particularmente con Piazzolla, con el tango en general, pero con Piazzolla, es que generalmente ese nervio que tocan los artistas populares está muy ligado a la lírica. O sea, a lo que cantan, lo que dicen esas letras, metáfora más, metáfora menos, pero reúne eso. Y con Piazzolla sucede que es estrictamente la música. Casi todos dicen, bueno, escuchás a Buenos Aires, ¿no? El ruido, el trajín, ese tiempo, esa cosa media caótica, esa cosa media nostálgica. Y eso es impresionante que lo haya logrado en pleno siglo XX, donde, digamos, la música clásica, que quizás es la encargada de haber hecho esa representación de imágenes a través de música. Bueno, el tipo llega tarde y logra plasmar esa identidad desde lo estrictamente musical. Eso también es curioso. Y quizás por eso, no le quieren decir tango, bueno, no hay ningún problema, pero quizás por esa plasticidad que tiene su música, logró calar en lo popular. Y lo popular, insisto, porque muchas veces se tiene esta idea de que lo popular es lo que se escucha fácil, lo chabacano, ¿bien?
Y Piazzolla, creo que alguien pone, bueno, Adiós Nonino ni hablar, pero Libertango, al menos el ritmito, todo lo hemos escuchado. O sea, eso es algo universal prácticamente en Argentina. Eso me llama mucho la atención. Bueno, es alguien que también de alguna manera tiene particularidades o comparte situaciones con Mozart en la música clásica. Yo siempre osé compararlos tanto a Piazzolla y a Mozart porque de alguna manera les sucedió lo mismo. O por lo menos de Mozart eso cuenta la historia, porque no lo podemos saber a ciencia cierta. Un artista que, bueno, finalmente post-mortem terminó recibiendo el reconocimiento que realmente merecía. Pero sí un Salieri, por ejemplo, que decía que era muy simple lo que hacía Mozart, pero era tan simple que era hermoso y que él no lo podía entender. O sea, no era muy complejo lo que hacía, pero era increíble. Eso es genial. Y eso pasa con otros artistas en otros campos. Yo por ahí, bueno, el folclore sin duda es el ejemplo más paradigmático de esa situación. Nosotros, digo nosotros, acá me sale el nacionalismo Villa Mercedígena. En San Luis, o sea, en la zona de Cuyo, o sea, Mendoza, San Juan, San Luis, está lo que se llama dentro del folclore la tonada, que es un género que es muy escuchado en los márgenes territoriales, pero que no dio el salto que dio, por ejemplo, la samba o la chacarera, ¿no? Que son, de alguna manera, dentro del folclore, son los dos ritmos que mayor conocimiento tienen, que mayor fama han tenido. La chacarera es la que se enseña en la escuela, de hecho. Claro. Que se baila en la escuela. Claro. Y eso también es interesante porque la industria musical intenta, por supuesto, moldear determinados artistas, determinados gustos, pero es impresionante cómo cuando algo cala en la base, es casi imposible de detener. ¿Bien? Aún contra la censura, que muchas veces la censura hace un efecto adverso, pero sobre todo cuando ya es imposible detener el auge que está teniendo un determinado ritmo. ¿Bien? O sea, la inclusión, a ver, los artistas, pensemos hace 50, 60 años atrás, viajar a Buenos Aires desde el interior a cantar un ritmo encima del folclore, que de por sí tiene este prejuicio de ser conservador, etcétera, etcétera, y que calara, y que encima sonara, y que guste, y que aún hoy sobreviva. Pienso en un artista como Rally Barrio Nuevo, por ejemplo, sí, que sigue conservando quizás más en forma pura, ¿no?, entre comillas, el género. Algo que es muy difícil, sobre todo con el folclore, ¿no? Que se le dice folclorista a quien hoy hace música pop. Bueno, claro. Bueno, que eso también es una... Bueno, eso es como, bueno, decir, bueno, es inevitable que te aparezca esta, de alguna manera, evolución, digamos, del folclore pop. Por ejemplo, no sé, se me viene Luciano Pereira, La Sole, incluso, claro, que revoleaba el poncho, pero hoy hace música pop. Sí, sí. Bueno, hay muchos que hoy, de hecho, han metido, hasta han tenido algún romance con el reggaetón. Bueno, se han ido acoplando a lo que se escucha. Claro. Pero continúa en los 60, en los 70, en el folclore hay también como una nueva generación de artistas que está muy ligado a la cuestión política, al mensaje político. Por eso yo decía lo de las letras, porque eso que por ahí sobrevive y que se va transmitiendo, por ejemplo, yo traje 4 ejemplos que a mi modo de verlo tienen algo en común. Cambalache, la letra de Cambalache, la letra de Western, de Ataque 77, sí. Wosito con Que se mejoren, y la de María Elena Walsh, El reino del revés, que para mí las 4 comparten, por un lado, denunciar que el orden de cosas está corrompido y que de alguna manera el ser honesto o el intentar mantener tu propia identidad lo condenan, digamos, es censurado. Y no es curioso que todos estos artistas comparten, incluso Woz, que es muy reciente, ya comparten un lugar en esta identidad de la música nacional. ¿Bien? Bueno, me parece que en las letras hay algo que de esto contestatario, de esto que se revela o que denuncia alguna situación, no haciéndolo estrictamente partidario, ¿no?, ni tampoco llamando a rebelarse, ni muchas de esas cosas, sino que denuncia algo
que de alguna manera es sentido por la gran mayoría. Y que muchas veces hay otros artistas, pienso en Palito Ortega, que si bien está en el imaginario, ha habido toda una industria que lo intenta renovar y mantener ahí, pero que no tiene la misma... No ha aprendido en otras generaciones posteriores. ¿Sandro? Bueno, Sandro es curioso. Porque Es Sandro, como más discutible, ¿no? sí, porque Sandro tampoco comparte una cuestión así de protesta social, pero se resiste, ¿no? Al paso del tiempo. Y no sé, bueno, para mí con Palito Ortega está como muy inflado, es como muy ícono, muy... aparte fue justo en el momento en que salían las bandas de rock, y le contestaban mucho, ¿no? Esta idea de, bueno, todo color de rosa, la primavera, el amor. Me parece que Sandro tiene otras dotes como cantante. Aparte, Sandro empezó haciendo rock and roll. Sí, hay mucha agitación, se llama, el tema era Sandro y los de Fuego, ahí está. Los de Fuego, claro. Después tocó, con Charlie han tocado los dos. Sí. Pero bueno, Sandro... Bueno, Palito Ortega le salvó la vida a Charlie García. También. O sea, le podríamos perdonar eso, de último. Claro, totalmente. Pero bueno, es un cantante popular. Pero no reúne para mí esa condición que para mí en la música nacional hay una beta media contestataria. Hay algo así medio de rebeldía, de cantar un poco las penurias, bien, de la sociedad, de hacer una denuncia y de marcar como una contestación. Y después hay otro caso que me parece también interesante, que es la música que forma parte ya de las cosas cotidianas. Por un lado, las letras que pasan a ser parte de las hinchadas de fútbol, ¿bien? Y de los cantos políticos también. Y la otra, que yo no sé si existe en otro lugar el fenómeno es el de los decadentes, el de los auténticos decadentes, con el tutá tutá y su presencia casi inextinguible en los cumpleaños de 15 de Mínima. Eso para mí es fabuloso, porque el momento del carioca no existe si no está presente la canción esa de los decadentes. Que quizás nadie sabe ya, a esta altura del partido ya no sabemos. ¿De quién es la canción? Ni la registramos, solo sabemos que la cantamos y festejamos en el cumpleaños. Claro, pero ahí es donde todo, ¿no? La corbata en la cabeza, sí, totalmente. Se descontrola todo. Está comprobado empíricamente, se sigue escuchando hoy en día en los cumpleaños de 15, que uno podría decir, bueno, ya la música tendría que haber renovado la Sí, playlist. totalmente. No, el tutá tutá está presente. Ese y Matador de los Cadillacs. Fabuloso, sí. Y lo otro, con respecto al rock, sí hay quizá una tensión o alguna cuestión más de... como una especie de respuesta dentro del mismo rock, que hay una letra de los Babasónicos que se llama El Duende, me parece, o Pobre Duende, que dice: miren lo que han hecho con el duende del rock, lo han destrozado, lo han convertido en una estampa estúpida de sumisión. Esto lo cantaron los Babas en el 2005-2006, en el disco Anoche. Pobre Adrián Dárgelos. Sí. Ese tema, para mí, marca como una especie de... como que intentan frenar la pelota y decir, muchachos, se están yendo de mambo con la industria, ¿no? Basta, quiere decir. Claro, porque en sus comienzos el rock, más allá de que era... porque hay que distinguir, cuando surge el rock nacional, o sea, cantado en castellano sería, y lo que después la industria nos quiere contar que se hizo. La industria me refiero principalmente a MTV, ¿no? y los videos musicales. Porque si uno escucha a Charlie, al Flaco, bueno, a toda la camada fundacional del rock, los tipos lo usaban realmente para dar un mensaje social muy fuerte, ¿no? Aún cuando cantaban Muchacha Ojo de Papel, Sui Generis, por ejemplo, impresionante las letras. No hay una en la que no se haga una crítica de la sociedad, de las instituciones, de las costumbres. Charlie me parece que en eso ha sido el que más continuidad ha tenido. Y bueno, los dinosaurios, que nunca nadie se enteró, o por lo menos ellos no se enteraron que iba dirigido a ellos esa canción, ¿no? Eso es increíble. Canción de Alicia en el País, también, con Serú Girán, Encuentro con el Diablo.
Y Charlie en particular, cuando vuelve cuando regresamos a la democracia, que hay toda una cuestión ahí con los que de alguna manera empiezan a celebrar esto. Bueno, Le Bon es uno, ¿no? Hay que decirlo. El mundo agradable de Le Bon en pleno 90 sí. es polémico, ¿no? Y la obra de la carrera de David Le Bon en ese sentido. Entonces hay una cuestión ahí que es interesante, porque hay muchas bandas que tienen una masividad impresionante, pero que no compraron el ticket a los videoclips de MTV. Un montón. Otras sí, y siguieron haciéndole suya. Pienso en Las Pelotas, pienso en los Babasónicos, en Dividido. Pero, por ejemplo, los Redonditos, Sumo. Pasa que Sumo fue muy breve la carrera. Pero los Redonditos armó una cosa que sigue hasta hoy, impresionante. Y los tipos fueron al margen. Incluso la Versuit tuvo todo un debate interno, que bueno, es muy gracioso cuando graban con Santaolalla, ¿no? Que Santaolalla les dice, o eligen profesionalizarse o yo los dejo. Y a partir de ahí despegan y bueno, toda su carrera, pero la Versuit también tenía un movimiento en el under y un poco se resistían a entrar en esta movida de la industria, ¿no? Y los Baba lo que tienen es que ellos ingresan, prácticamente gracias a la Sony los conocemos, pero cuando la Sony quiebra, o sea, cuando ya no rinde y viene la crisis del 2001, los Babasónicos meten Jessico, con el que se hacen ultra mega famosos, y ellos dicen, a 10 años de Jessico, que la Sony nunca les garpó un peso de los discos. Que ellos todo lo que ganaban eran con los recitales y que recién empiezan a ganar plata cuando se hacen independientes, ¿no? Con el sello de ellos. Claro. Algo así como Besótico del Otro Yo. Claro. Que primero tuvo Polygram y luego decidieron quedarse con Besótico. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Fran. Bien. Yo no sé si vamos a tener segunda parte, pero si no hay segunda parte, tengo algunas preguntas para hacer la próxima semana sobre este tema y sobre todo sobre la identidad del rock. Perfecto. Si lo que escuchábamos musicalmente era rock o era rock porque era contestatario. Agradecerte muchísimo, Fran, como siempre, por haber traído esta temática que fue innovadora en el día de hoy y nos reencontramos la próxima semana. Bueno, un gran abrazo. Ahí estaba Fran del Corro con su columna de filosofía, ¿Quién asó la manteca? En el día de hoy, Oíd Mortal es el grito sagrado del tango, del folclore, de nuestro rock y otras yerbas. Para sacar adelante este fondo, voy a empezar a vivir, porque tengo muy poco que decir. 102.9. Esto es GPS de Noticias, segunda edición.